With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Escribiendo mi último libro, fui consciente de todas mis incoherencias, empezando porque un escritor ya es una persona incoherente. Si observamos todas las grandes figuras de la humanidad, Jesucristo, Buda, Sócrates, fueron ágrafas. Sus mensajes fueron recogidos por sus discípulos, pues ellos sabían que no existía una verdad y que se conseguía mucho más a través de las acciones que de las palabras. Es por eso, por lo que hoy, una vez más, voy a tratar de expresar la importancia de la coherencia y a presentar un personaje que ha sido maltratado por la historia, pero que si le das una oportunidad y buscas más allá de los textos convencionales, puede ser una figura en la que agarrarte en los tiempos en los que vivimos, donde parece que la opinión de los demás pesa en más de una ocasión por encima de la nuestra. Uno de los mayores problemas que arrastra nuestra sociedad es la pérdida de la autoestima. Es que nosotros mismos, en ocasiones, damos más valor a los demás que a nosotros mismos. Y nadie está a salvo de esto. Esto es algo que afecta incluso a las personas con más prestigio y más reputación desde el origen de los tiempos. Precisamente por esto, el personaje de hoy, Diógenes, en una conversación con Alejandro Magno, nos va a ilustrar sobre cómo ganarnos nuestra propia estima. En cierta ocasión, Alejandro, que era pobre en tiempo libre, decidió ausentarse de sus tareas de gobierno y conocer a Diógenes, el único hombre que le igualaba en fama en toda Grecia y al que le sobraba tiempo de ocio. Alejandro llegó a hartarse de los aduladores e hipócritas que le rodeaban siempre y admiraba la libertad y la franqueza que poseía Diógenes. Los hombres libres aman a sus iguales, mientras que los cobardes los temen y los consideran sus enemigos. Los primeros se regalan la verdad aunque ésta sea desagradable, mientras que los segundos se tratan con la mentira para darse coba y complacerse mutuamente. Así que el rey despachó todos sus asuntos y abandonó su palacio con intención de dirigirse hacia la casa del filósofo. Preguntó a un transeúnte: ¿en qué lugar de la ciudad se encuentra la morada de Diógenes el cínico? Mi señor, respondió el ciudadano de Corinto, tú jamás podrás llamar a su puerta porque Diógenes no posee una casa, sino que dice que la ciudad entera es su palacio. Duerme y come en los edificios públicos sin demostrar el menor pudor. No muestra respeto por la propiedad privada y se justifica afirmando que, como es amigo de los dioses y todo es de los dioses, todo es suyo también. Puedes encontrarlo tumbado sobre el suelo del santuario de Poseidón, junto al puerto de Lequeo, o comiéndose las ofrendas del altar del templo de Afrodita, o burlándose de los que transitan por el ágora, o empujando a los que salen del teatro, o remojándose los pies en la fuente dedicada a la ninfa Pirene, o hablándole a la estatua de Heracles, o discutiendo en el gimnasio, o escupiendo a los que salen de las termas. Alejandro, decidido a encontrar al filósofo cínico, recorrió el istmo de Corinto desde el mar Egeo hasta el mar Jónico y extendió por el Céncreas y el Lequeo, los dos promontorios que flanquean la ciudad. Se acercó primero al teatro y al estadio,
construidos en un lujoso mármol blanco y considerados la belleza más deslumbrante de la ciudad, pero no lo encontró. Anduvo el camino sagrado que conducía al templo de Poseidón, dejando a un lado las estatuas de los atletas que habían ganado los Juegos Sísmicos, y al otro unos majestuosos pinos que regalaban su sombra al monarca, pero tampoco halló a Diógenes allí. Alejandro se encomendó a los dioses protectores de la polis, Poseidón y Helios, para que le fueran propicios, y dirigió sus pasos hacia un bosque sagrado de cipreses en los arrabales de la ciudad, donde se topó con un mendigo de barba y cabellos largos, recubierto con un manto corto que apenas ocultaba su desnudez, y cuya actitud no parecía nada devota. Se encontraba tumbado sobre el camino de piedra y calentándose al sol con despreocupación. ¿Conoces a Diógenes, el filósofo al que todos llaman el perro?, inquirió Alejandro, al único hombre de Grecia que no se inmutaba ante su presencia. Soy yo, respondió el mendigo. ¿Quién eres tú? ¿No serás un ladrón que pretende robarme? ¿Acaso tú tienes dinero o algo de valor?, preguntó Alejandro, mientras una leve sonrisa comenzaba a dibujársele en el regio rostro. Tengo muchas riquezas que podría compartir contigo, le contestó mientras se secaba el sudor de la frente, aunque no sé si tú tienes algo de valor que puedas ofrecerme. Pide lo que quieras y te lo concederé. Lo único que necesito es que te apartes. Me quitas el sol. Alejandro no pudo disimular una leve sonrisa ante la socarrona respuesta de Diógenes y le preguntó: ¿Conoces al rey Alejandro? No me ha quedado más remedio que escuchar su nombre. La gente lo repite como borregos, aunque a él personalmente no lo conozco, ya que no tengo idea de cómo y en qué piensa. Hoy es tu día de suerte porque conocerás a tu rey, replicó Alejandro. Pues esta es la razón por la que él en persona ha venido a verte. ¿Eres tú, Alejandro, al que todos llaman el bastardo? El rey se arrepintió de intimar con un hombre tan insolente y fanfarrón. Las palabras de Diógenes le avergonzaron, y aunque hizo el intento de ocultar su enfado, el cínico percibió su malestar y quiso seguir poniendo a prueba su alma. ¿Por qué me has llamado bastardo?, preguntó. ¿Acaso no lo hace así tu madre? Desvarías, viejo loco, ¿cómo te atreves a faltar al respeto a tu rey? ¿No va ella diciendo por ahí que eres el hijo de un dios? Por tanto, ¿tu verdadero padre no es el rey Filipo y tú eres un bastardo? Alejandro volvió a sonreír. Comprendió que se encontraba ante un hombre tan libre como sabio, y temió no estar a su altura. Dime, Diógenes, ¿cómo puedo llegar a ser un buen rey? ¿Quién puede enseñármelo? Lo primero que debes tener claro es que no aprenderás nada de aquellos que ni siquiera saben cómo gobernar sus vidas. La sabiduría no se encuentra en aquellos que han leído muchos libros y que hablan muchas lenguas. ¿Acaso no hay malvados políglotas y hombres de ciencia cobardes? La sabiduría que tú buscas es otra, no es humana sino divina. Aprende no de los hombres sino del propio Zeus, el rey del Olimpo. Es soberano porque todo lo tiene y nada necesita, porque es dueño de sí mismo, porque nada escapa al ejercicio de su poder, porque venció a todos sus enemigos y porque ninguna fuerza domina su regia voluntad. Entonces pensó en voz alta Alejandro: lo que debo hacer es convertirme en un auténtico soberano. Necesito derrotar a mis enemigos, al rey de los persas y al rey de los hindúes, y una vez los destrone, nada impedirá que me convierta en el rey más grande que el mundo haya conocido. ¡Burro! Nunca llegarás a ser el rey, le espetó Diógenes, haciendo un ademán de desprecio al ver cómo Alejandro se dejaba dominar por la ambición. Te equivocas de enemigo. ¿Y quién es mi verdadero enemigo?, preguntó Alejandro desconcertado. El más invencible de todos, uno que no habla ni persa ni medo, sino macedonio y griego. Dímelo de una vez, Diógenes, ¿quién es ese al que tengo que derrotar?, inquirió Alejandro, dispuesto a presentar batalla.
Tú, mientras sigas siendo esclavo de la fama y la ambición, tú eres el más odioso y el peor de tus rivales. No busques en Persia ni en las tierras del Indo. Tus verdaderos enemigos están en tu interior, tus carencias y tus defectos. A diferencia de ti, el sabio sí que es soberano porque no tiene ni necesidades ni vicios, porque se pertenece, porque se posee a sí mismo, porque se complace consigo mismo y porque encuentra en sí el fundamento para su felicidad. Tras estas palabras, Alejandro comprendió que ese viejo mendigo harapiento era el verdadero rey de todos los hombres, y que de no haber sido Alejandro, hubiese querido ser Diógenes. El filósofo evidenció su superioridad frente al tirano. Mientras Alejandro era esclavo de su codicia, de su gloria y su honor, Diógenes vivía libre de toda ambición y poseía un poder oculto sobre sus pasiones. El emperador gobierna a los hombres, pero es incapaz de gobernarse a sí mismo. El filósofo no manda sobre nadie, pero no conoce amo ni dueño. En esta historia conocemos un poco más sobre Diógenes y cómo él trataba, a través de su vivencia, de su experiencia, ganarse su propia estima. Diógenes sabía cultivar la parresia, hablaba con franqueza y no se tomaba las cosas demasiado en serio a la hora de hablar con otro ser humano independientemente de la condición del otro. Para él, el carácter de la persona era mucho más importante que su condición o su clase social. Diógenes vivía en la euteleia, dominaba el arte de no necesitar, era capaz de vivir con muy poco. Y en una ocasión cuentan que en una mañana, cuando Diógenes estaba amodorrado todavía en el zaguán de la casa donde había pasado la noche, pasó por aquel lugar un acaudalado terrateniente. «Buenos días», dijo el caballero. «Buenos días», dijo Diógenes. «He tenido una semana muy buena, así que he venido a darte esta bolsa de monedas». Diógenes lo miró en silencio, sin hacer un movimiento. «Tómalas, no hay trampas. Son mías y te las doy a ti, que sé que las necesitas más que yo». «¿Tú tienes más?», preguntó Diógenes. «Claro que sí», contestó el rico. «Muchas más». «¿Y no te gustaría tener más de las que tienes?», dijo Diógenes. «Sí, por supuesto que me gustaría», respondió el mercader. «Entonces, guárdate estas monedas. Tú las necesitas más que yo», dijo Diógenes. Diógenes no solo dominaba la parresia, no solo dominaba la euteleia, sino también la cartería, que era el arte de decir no, el arte de dominar su voluntad. Dominaba también askesis, que es un término que indica el entrenamiento del alma y el cuerpo, que precedió a la palabra ascético, palabra que, de la misma forma que cínico, tiene una connotación negativa, una connotación reduccionista en el mundo en el que nos vivimos, donde buscamos ganarnos más la estima y el aprecio de los demás que el nuestro propio. Este podcast confío que sirva de recordatorio para darnos cuenta de que esta filosofía materialista que ya comentamos en otros capítulos desapareció de los manuales de filosofía en el siglo XIX por el filósofo Friedrich Hegel, debería ser recordada y tratada con la estima que merece. No por las ideas que promueve, sino por el estilo de vivir que es tan necesario en nuestra sociedad actual. Una vez más, gracias a todos. Mi nombre es Pedro Vivar. Esto es Emotion Me y nos vemos en el próximo.